de Sistemas de Información de la Subdirección de Gestión Técnica. Entonces, para recordarles, inicialmente, la resolución 1111 del 2021 adoptó los dos anexos para la atención 2021, un anexo de orientaciones técnicas, operativas y financieras para la atención presencial bajo el esquema de alternancia, que como vieron también en el memorando que se envió la semana pasada, pues es el que tiene, digamos, preponderancia y relevancia, es decir, este año se debe garantizar la atención presencial, y el segundo anexo, que es para la prestación remota de los servicios de atención a la primera infancia, debe ser la excepción, es decir, todas aquellas unidades de servicio que no cumplen, perdón, porque aquí hay un pequeño error, un segundito, yo lo soluciono. Entonces, les estaba diciendo, la excepción o cuando se aplica el anexo técnico, operativo y financiero para la prestación remota, cuando hay unidades de servicio, niñas, niños o talento humano que no puede ir a la atención presencial por diferentes razones, porque presenta comorbilidades, porque las familias no tienen la voluntad que los niños asistan a la atención presencial, o porque el talento humano digamos, tiene comorbilidades, es mayor de 60 años y no ha recibido la vacunación. Por eso es tan importante la línea base y lo que nos convoca hoy, y es que la línea base, como nosotros les informamos desde el mes de marzo, desde el 3 de marzo, pues hace parte de la primera fase de la atención presencial bajo el esquema de alternancia, que es la fase de selección. Como ustedes saben, tiene tres fases la atención presencial: una fase de selección que se debe aplicar para el 100% de las unidades de servicio de atención a la primera infancia del ICBF. Luego de esa selección, cuando sabemos que unidades de servicio pueden empezar la alternancia, hacemos una etapa de alistamiento y luego una etapa de implementación. Reitero que este año la atención es presencial y solamente será remota en excepciones cuando las unidades de servicio o niñas y niños no cumplen con las características para ir a la atención presencial. En la etapa de selección y para aplicar la línea base que, digamos, esperamos, digamos, desde el mes de marzo, venimos insistiendo mucho en la aplicación de la línea base y esperamos que el 100% de las unidades de servicio la tengan y se haya hecho, digamos, a conciencia y, digamos, como debe ser, con la rigurosidad que debe ser. Y la línea base, digamos, se aplica al 100%, pero antes de aplicar la línea base, debe haber una socialización del esquema de alternancia a las EAS por parte del ICBF, es decir, por parte de las direcciones regionales y centros zonales a los operadores, y a las familias por parte de los operadores. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros no esperamos que las EAS, digamos, den información que no es a las familias, sino efectivamente lo que está en los anexos, que es la alternancia, cuáles son los criterios o las condiciones para ir a la alternancia, cuáles son las medidas de bioseguridad que se aplicarían para estar en la atención presencial, por qué es importante que las niñas y los niños vuelvan a la atención presencial. Entonces, esa socialización es muy importante, tanto a las EAS y talento humano por parte del ICBF, como a las familias, porque eso permite, pues, tomar una decisión, le permite a las familias tomar una decisión frente al regreso a la atención presencial de las niñas y los niños. Sin esa información, pues no es posible, digamos, que contestar la línea base, sobre todo en la parte donde las familias manifiestan su voluntad de que las niñas y los niños vuelvan. Entonces es muy importante la socialización a las familias y que las familias comprendan la importancia de ir a la atención presencial.
Insisto, por la resolución 1111 del 2021, el ICBF retornó desde el mes de marzo a la atención presencial bajo el esquema de alternancia. Luego, pues está la aplicación del instrumento de línea base, que tenemos una primera versión hoy publicada, pero pues de una vez les informo que esa versión cambiará por unos ajustes a raíz del lineamiento que sacó el Ministerio de Salud este mes para la atención a niñas y niños menores de 2 años y también por el proceso de vacunación que se viene llevando a cabo en la etapa 3 para agentes educativos y madres comunitarias, que empezó ya desde hace 8 días y pues que seguirá de manera progresiva de aquí en adelante. Luego de aplicar el instrumento de línea base, el supervisor del contrato pues realiza una revisión de esa línea base y la revisión pues tiene que ver pues con que se haya diligenciado bien, pero también con el resultado que arroja la línea base. Ustedes saben que la línea base indica que niñas y niños van a atención remota o atención presencial, cómo están las condiciones de infraestructura, con qué talento humano se cuenta para la atención presencial. Entonces, con base en esta información, pues se toman las decisiones para cómo será la atención presencial bajo el esquema de alternancia. Insisto de nuevo, pues que es, digamos, obligación de todas las unidades de servicio y de todos los operadores, pues hacer todas las gestiones para volver a la atención presencial. Y solamente para comunidades étnicas se requiere aval de la autoridad territorial para el ingreso o para la selección de unidades de servicio. Insisto también, los protocolos, propuestas y demás no deben ser radicados a las secretarías de salud. Eso también está en el lineamiento del Ministerio de Salud que sacó en el mes de mayo. Entonces, para la línea base, muy rápido, pues es un instrumento que hasta ahora, hasta hoy, lo hemos diligenciado en un formato Excel que nos permite conocer si la unidad de servicio, grupo de atención o UCA cumple con los criterios para atender a las niñas y los niños bajo el esquema de alternancia. Esos criterios están definidos en 3 partes o 3 módulos. Un módulo está configurado para las condiciones de las niñas y los niños y mujeres gestantes. Un segundo módulo es para las condiciones de talento humano y un tercer módulo son las condiciones relacionadas con la infraestructura. Aprovecho también para contarles pues que los criterios, digamos, han cambiado. Nosotros esperamos entre hoy y mañana enviarles un memorando porque a raíz de los lineamientos y condiciones de bioseguridad para el regreso a la presencialidad en el entorno educativo, en el marco de la pandemia por COVID-19 que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social, dan vía libre a la atención de niñas y niños menores de 2 años. ¿Eso qué implica? Pues que hay un ajuste en la línea base. Ustedes saben que la línea base estaba, digamos, configurada para que las niñas y niños menores de 2 años se fueran a atención remota. Como ahora, digamos, que lo permite la autoridad en salud, entonces, estará permitido la atención a niños y niñas menores de 2 años y por eso, digamos que la línea base ya no tendrá esa restricción en los módulos de mujeres gestantes, niñas y niños. Frente a mayores de 60 años y personas con enfermedades de base, en el módulo de talento humano también se tendrá un ajuste, pues ya que empezamos el proceso de vacunación y para estas personas pues irán a atención presencial de manera automática cuando reciban su segunda dosis de vacuna, si la vacuna que recibió es Sinovac o Pfizer, y primera dosis si recibió AstraZeneca. Esos son, digamos, ajustes que se deben realizar a la línea base, insisto, con todos, digamos, los cambios que nos han emitido y la información que nos ha emitido el Ministerio de Salud y Protección Social. Para las niñas y los niños seguimos pues
con el módulo, el único cambio del módulo de niñas y niños, pues tiene que ver con la atención a niñas y niños menores de 2 años, pero seguimos con restricciones para niños y niñas que tengan comorbilidades de base y que sus familias no presenten voluntad o deseo que las niñas hagan parte de la presencialidad. Eso digamos que es la excepción para niñas y niños. Y digamos, que tenga el esquema de vacunación completo y actualizado y no presentar síntomas asociados a sospecha de COVID. Esto aplica tanto para las niñas, niños, mujeres gestantes como para el talento humano, y esta hace parte también del monitoreo que se hace en la línea base. Es muy importante también que todos ustedes tengan claro que la línea base es dinámica, es decir, no se llena una vez, sino cada vez que estos criterios cambian para cada niña, niño o mujer gestante o persona del talento humano, se debe actualizar también en el sistema cuenta. Entonces, por ejemplo, si alguien hoy presenta síntomas asociados a COVID, se debe hacer el reporte en el sistema de información Cuéntame en el módulo de línea base. Si, por ejemplo, hay talento humano que presenta comorbilidad y antes no la tenía, hay que actualizar el módulo en el sistema Cuéntame. Si la voluntad de las familias hace una semana no querían que los niños fueran en la presencialidad, pero a raíz que se ha empezado a abrir, pues ha generado confianza y las familias quieren o tienen la voluntad de que el niño vuelva, hay que hacer la actualización de la línea base en el sistema Cuéntame. Entonces, eso es muy importante, que esta información esté todo el tiempo actualizada. Pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo le voy a dar paso a mis compañeros John y Diana para que ya presenten el módulo en el sistema de información. Muchas gracias. Ya la pedí, no la dan, están deshabilitados todos. El sistema cuenta, el Cuéntame está deshabilitado. Bueno, vamos a continuar en este momento con la presentación. Vamos a mirar los formularios del sistema Cuéntame y las preguntas las hacemos al final. Bueno. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Diana Villamizar. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar entonces cómo quedan configurados los formularios desde el sistema de información Cuéntame. Por favor, ¿me cuentan si ya ven la pantalla? Sí, ya se mira. Sí, Dianita, ya se ve. Listo, ok. Entonces acá dentro de el sistema de información Cuéntame, al final vemos un módulo que se llama Apertura Presencial. Acá vamos a encontrar los formularios y les voy a explicar el primero, que es el de beneficiarios. Entonces hacemos clic en beneficiarios. Ay, perdón, un segundito. Listos, beneficiarios. Entonces lo primero que vamos a encontrar acá es una pantalla de búsqueda en donde nosotros podemos hacer una búsqueda general con estos 5 primeros criterios, o podemos hacer una búsqueda específica de un beneficiario si tenemos el tipo y número de documento. Entonces en este caso pues vamos a hacer una búsqueda general. Me pregunta la regional del contrato, la vigencia, el contrato, el servicio, el nombre de la UDS y le voy a dar buscar. Listo. Entonces acá, ¿qué es importante anotar? Pues acá me está trayendo todos los beneficiarios que pertenecen a esta UDS. ¿Listo? Acá dice estado de presencialidad, sí. Quiere decir que inicialmente todos los beneficiarios están en estado de presencialidad, sí. Todos pueden ir
digamos, a la UDS a empezar su proceso de alternancia de manera presencial, ¿sí? ¿Cuándo va a cambiar esto o no? Pues según el diligenciamiento de los formularios que nosotros, o más bien que el talento humano de la UDS realice frente a este beneficiario. Acá tengo unos filtros de búsqueda, puedo buscar el estado de atención del beneficiario, si está activo, inactivo o todos, y el estado de presencialidad, si está en sí o no. Entonces, si yo le diera clic acá en este momento en no, pues no me va a traer ninguno porque hasta este momento no hemos llenado el formulario de nadie. Ahorita todos están en sí. Entonces, acá lo que hacemos es entrar al detalle del niño del que vamos a diligenciar el formulario. Ingresamos por la bolita azul de detalle. Y acá ya se nos va a abrir el formulario como tal. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los datos básicos de este beneficiario, sus nombres y apellidos, la identificación, la fecha de nacimiento, el tipo de beneficiario, la edad y el teléfono que tiene registrado. Acá, como ustedes pueden ver, esto es un campo editable que si se identifica que está mal, pues se puede de una vez editar desde acá. Acá hay una sección que se llama encuestas realizadas, que en este momento está en blanco porque no hemos realizado ninguna encuesta, pero de aquí en adelante cada vez que yo guarde una encuesta de un niño, pues se me va a ver acá el histórico de la fecha y pues la encuesta como tal, que yo puedo entrar a detallarla, entrar a ver qué fue lo que se respondió en esa encuesta en ese momento. Cada vez que le dé guardar, agregar guardar, pues me va haciendo acá la lista del histórico. Este histórico es importante también tenerlo en cuenta porque ahí vamos a poder ver como esos cambios que hubo entre la decisión de sí y no presencialidad de este niño. Siempre se va a tomar el dato de la última encuesta realizada. Ese es el que me va a mostrar en la búsqueda de la pantalla anterior. Me va a decir sí o no según la última encuesta realizada. En los datos de la persona que responde la encuesta, entonces tenemos la fecha de realización de la encuesta, el parentesco con el beneficiario, el tipo de documento, el número y nombres y apellidos de la persona que está respondiendo. Datos de la familia, el número de personas en el hogar, número de niños y niñas de 0 a 5 años, número de mujeres gestantes y número de personas mayores de 60 años. Estos datos de la familia, ustedes como ven acá, por ejemplo, para este niño están diligenciados. ¿Por qué? Porque esta información la está trayendo de la última llamada telefónica que se le subió al niño en especie. Igual es editable, yo puedo acá corregirla si es que necesito hacerlo. Y si no, pues simplemente ya me la trae prediligenciada de la última llamada telefónica que tenga el niño en el sistema SPES. Ya los criterios de excepción son las preguntas como tal. Entonces acá pues la mayoría es poner sí o no, hay unas que dependen de otras. La primera dice que si el usuario y su familia está de acuerdo con la atención de forma presencial bajo el esquema de alternancia. Si yo le digo que no está de acuerdo, pues simplemente ya me deshabilita el resto del formulario. ¿Sí? Ya le voy a dar guardar y ya simplemente sabemos que esta familia no está de acuerdo con la atención en forma presencial y su decisión es no. Ya si se diligencia que sí, pues me habilita el resto de las preguntas para ir diligenciándolas según corresponde. Y pues ya al finalizar todas las preguntas le doy guardar y me queda ya guardada esta primera encuesta para este niño. Entonces pues ese es como todo el proceso que se realiza con la parte del beneficiario como tal. Las personas encargadas de realizar este diligenciamiento, o sea, las personas que van a tener usuario y contraseña de Cuéntame para entrar a diligenciar este formulario del beneficiario, son las personas de talento humano de las UDS. ¿Listo? Entonces ellos son los que van a ingresar y van a poder ver este módulo de apertura presencial y pues específicamente el tema de beneficiarios. Bueno, y vamos a ver ahora el de talento humano, que consiste pues básicamente en lo mismo. Entonces cuando yo le doy clic acá en talento humano me va a mostrar la pantalla de búsqueda general en donde yo puedo buscar por los criterios, primeros 5 criterios, o puedo buscar por tipo y número de documento específico si es que ya sé cuál es el talento humano que voy a buscar. Entonces acá igual vamos a buscar un ejemplo. Me pide la regional, vigencia, contrato,
el nombre de servicio, el nombre de la UDS y le voy a dar buscar. Acá lo que me va a traer es el talento humano asociado a esta UDS. Igual el primer criterio de esta presencialidad es sí. Inicialmente todo el talento humano puede ir a la UDS y solamente se va a cambiar este criterio pues según la información que se diligencia en la encuesta. Listo, acá también tengo los filtros de presencialidad sí o no, o estado de vinculación activo e inactivo, o todos. Entonces acá puedo ingresar por el detalle y voy a encontrar primero la información, los datos básicos del talento humano. Entonces sus nombres y apellidos, identificación, tipo y número de documento, la fecha de nacimiento, el rol, la edad y la profesión. Me va a pedir los datos de la familia, número de personas en el hogar, número de niños y niñas de 0 a 5 años, número de mujeres gestantes y número de personas mayores de 60 años. Este sí pues es obligatorio de uso inicial porque pues no tenemos estos datos del talento humano. Acá vamos a tener el histórico de las evaluaciones realizadas de la misma manera que en el formulario de beneficiarios. Entonces acá vamos a tener la fecha y hora en la que se llenó la encuesta y el detalle para poderla ver. A medida en que voy llenando las encuestas me va generando acá este histórico. Los criterios de excepción ya son las preguntas como tal. Entonces pregunta que si la persona es mayor de 60 años sí o no, la persona habita con personas mayores de 60 años sí o no, y bueno, todas las preguntas que desarrolla el formulario como tal. Al final, cuando yo ya diligencié todas las preguntas, le voy a dar guardar y listo. Estas preguntas me van a determinar la presencialidad sí o no de este talento humano, que es lo que me muestra en la pantalla anterior de búsqueda que acabamos de ver. Entonces, esta es la generalidad. ¿Quién va a llenar este formulario de talento humano? Pues el talento humano de las UDS. Ellos son los que van a tener permiso para ingresar acá a este formulario. Listo, John. No sé si quieres continuar con los otros dos formularios. Sí, listo, muchas gracias. Entonces, ¿compartes o te voy mostrando desde acá? Si quieres desde ahí, continuamos desde ahí. Listo, ok. Entonces, seguimos con... El siguiente módulo es el de unidad de servicio. Tiene la misma, pues el mismo trabajo, prácticamente pues con los datos que ya están registrados en el sistema de la regional y el contrato. Entonces, hacemos pues la búsqueda. En este caso vamos a seleccionar pues una regional que es Amazonas para hacer el ejercicio, un contrato y pues la unidad de servicio. Al realizar la unidad de servicio podemos buscar si la vinculación de la unidad de servicio al contrato está activo o unidades que estén inactivas o todos, y si maneja pues en este momento la presencialidad o no está manejando la presencialidad para hacer los filtros. En este caso pues encontramos ya la unidad de servicio Bello Renacer. Entonces ahí le damos clic en el detalle. Y pues acá vamos a diligenciar toda la información relacionada a la unidad de servicio de los formularios pues que ya están proyectados en el Excel que hemos venido trabajando. Entonces lo primero es que debemos tener los criterios de infraestructura y servicios para poder registrar la información. Entonces aquí le vamos a dar clic en agregar espacio. Perdón. Y acá vamos a diligenciar cuántos espacios pedagógicos tenemos en la unidad de servicio. Recordemos que los espacios pedagógicos pues están detallados en como los salones donde están siendo atendidos los beneficiarios, ¿cierto? ¿Cuántos metros tiene a nivel de longitud y ancho? Pues eso ya está incluido en el formulario. Entonces, para este ejemplo vamos a poner que la unidad de servicio cuenta con 2 espacios. Una longitud, voy a decir que de 10 metros inicialmente, y de ancho 5 metros. Y acá le damos a agregar espacio. Que no le podemos dar porque estamos en producción. Ok, perfecto. Listo. Al agregar el espacio, lo que nos va a permitir es ir guardando esos espacios pedagógicos que tiene la unidad de servicio.
¿Listo? Y después pues, le damos el área donde vamos a incluir también la longitud y el ancho del área específica de cada uno de los espacios que vamos a tener en esa unidad de servicio. Listo, siguiente por favor, bajamos. Y entonces acá vienen unas preguntas de servicios públicos. Entonces, la primera pregunta es si cuenta con suministro de agua limpia y apta para el consumo humano. Entonces son respuestas de sí o no. Si cuenta con el sistema para garantizar el manejo de aguas residuales. Entonces también sí o no. Si cuenta con energía eléctrica. O si la unidad de servicio donde se está prestando pues el servicio cuenta con puntos de lavado de acceso fácil, lavado de manos, bueno, en la unidad de servicio. La otra parte es pues la parte higiénico-sanitaria, ya aquí hablamos si las paredes, pisos y demás superficies de toda la unidad de servicio son en material de fácil limpieza y desinfección, entonces respuestas de sí o no. Temas de infraestructura, entonces si el área del consumo de alimentos cuenta con ventilación natural, si el área de consumo de alimentos cuenta con iluminación natural, si cuenta con ventilación natural también, donde se preparan los alimentos, también el tema de iluminación ahí donde se preparan los alimentos, si los espacios pedagógicos cuentan con ventilación natural o iluminación natural o artificial, si el área de servicios sanitarios para niños y niñas cumplen con las condiciones definidas en el estándar 40 del manual, si los servicios sanitarios para adultos cumplen con las condiciones del estándar 40, si la puerta principal permite el ingreso de los niños y niñas de forma ordenada, evitando ingresos a las familias, si esa puerta principal permite demarcar el suelo, poner las marcas para poder conservar la distancia. También trabajan un tema de dotación que pues ya también estaban incluidos en los formularios, si dispone de muebles y elementos pedagógicos suficientes y pertinentes para la necesidad del desarrollo integral en el momento de la atención, que sea de fácil limpieza, desinfección, pues de acuerdo a los grupos que están demarcados en la atención, de acuerdo pues al anexo que tenemos para los servicios en alternancia. Si los servicios de atención donde se suministra la ración servida de la unidad de servicio dispone el menaje resistente, si es resistente al impacto o de fácil limpieza y desinfección. Si los equipos antropométricos están pues en las condiciones y calibrados de acuerdo al estándar 46 de los manuales técnicos, y pues un tema de observaciones, ¿bien? Entonces acá también tenemos la posibilidad de escribir esas observaciones. Entonces la unidad de servicio cumple con condiciones para la atención de la alternancia, en temas pues de presencialidad, sí o no, y pues las observaciones generales que se puedan incluir. Digamos que estos son los 3 formularios que ustedes tienen o que conocen a partir pues del retorno a la presencialidad, el tema pues de la atención en alternancia y pues la atención remota. Digamos, estos son los 3 formularios de la línea base que ustedes ya conocen. Hay un cuarto formulario y esto pues lo pego con una pregunta que estaba realizando en el chat. Un momento, por favor. Y es el tema del talento humano. Entonces, durante la jornada de trabajo del día de hoy, ustedes han escuchado que estos formularios están realizados para que las personas directamente en la unidad de servicio empiecen a hacer el registro directamente en el aplicativo Cuéntame. Como ustedes saben, pues el tema de la administración de usuarios habíamos llegado hasta los digamos, las personas designadas por los operadores, es decir, los llamados digitadores, y esa administración de usuarios, pues las hacíamos directamente desde la administración Cuéntame Regional. Para poder abrir estos formularios, pues hubo la necesidad de hacer el análisis de cómo íbamos a empezar a gestionar los usuarios de las unidades de servicio, es decir, ese talento humano. Entonces, la entidad administradora de servicio va a tener permisos para crear el talento humano. Y esa creación de talento humano va a ser por medio del formulario que tenemos aquí,
que está pues, en el módulo que dice creación e inactivación de usuarios, y va a ser directamente el operador el que va a crear los usuarios de su unidad de servicio. Él también va a tener la posibilidad de inactivar esos usuarios y de alguna manera pues estos ya quedan creados por el módulo transversal de seguridad, lo que nos va a permitir a nosotros, digamos, llevar también un control a nivel de usuario. Es decir, los usuarios de las unidades de servicio no van a ser creados directamente por medio de los administradores Cuéntame, sino los va a crear directamente la entidad administradora de servicio. Entonces entramos al módulo de creación e inactivación de usuarios y apertura, seleccionamos los criterios de selección. En este momento estamos buscando una unidad de servicio de Amazonas, el Bello Renacer, y aquí automáticamente nos aparecen ya todas las personas. Al darle buscar, nos aparecen todas las personas que están asociadas a esa unidad de servicio. Es decir, que debemos mantener los datos como siempre actualizados, que las entidades administradoras nos garanticen que son las personas que están trabajando actualmente para poder crear un usuario con sus perfiles y sus roles pues ya estipulados de acuerdo a los manuales operativos. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es ir a crear los usuarios, es decir, vamos a seleccionar un usuario, y al darle la opción guardar, él automáticamente me va a crear el usuario en el módulo transversal de seguridad, es decir, donde nosotros administramos los usuarios, pues se van a crear directamente ahí. Entonces ya el usuario cuando se ha creado, el sistema, démosle guardar para crear ese usuario a Álvaro Duque, porfa. Y mantengamos el número de documento para... Espérame, yo le tomo un pantallazo. Listo. Ay, no sé si alcanza. Listo. Entonces, al darle guardar, él ya al lado derecho, ustedes ven que quedó como rol de talento humano. Es decir, en el módulo transversal de seguridad, esta persona... Si vamos a buscarlo, ¿tú tienes ahí la URL del MTS, Dianita? No puedo ingresar en este momento al MTS. Entonces voy a ingresar yo y te voy a quitar la pantalla. Dale. Un momentico. Ok. Entonces, en el módulo transversal de seguridad, cuando yo voy a ir a buscar a esta persona, que es Álvaro Duque, con el número de documento de identidad como está creado en Cuéntame, el sistema de información ya me creó al señor Álvaro Duque con este usuario. Álvaro, recuerden que el estándar de nosotros siempre es nombre, punto, primer nombre, punto, primer apellido, pero con la diferencia que el sistema lo está creando con un guión bajo talento humano, ¿sí? TH, guión bajo TH. Entonces el sistema de información pues ya lo creó en Cuéntame, lo creó con el correo electrónico como aparece en Cuéntame, y pues a partir de esa creación el usuario pues ya puede entrar a registrar los formularios, ¿bien? Él quedó directamente asociado ya a la entidad administradora de servicio que estaba vinculado a esa unidad de servicio con ese contrato, entonces él automáticamente ya queda creado en el sistema. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando lo crea en el sistema de información, él lo crea con una contraseña que más adelante se las tengo que compartir porque es una contraseña, es una única contraseña para todo el talento humano. Sin embargo, esa contraseña la primera vez que ingresan, es decir, vamos a tener una contraseña estándar para la primera vez que el operador crea esa unidad de servicio, crea el talento humano, ese usuario del talento humano, esa contraseña se la comparto a los administradores regionales y a partir de ahí, pues él cuando va a ingresar la primera vez a Cuéntame le solicita un cambio de contraseña
y ya el operador pues, o la persona de la unidad de servicio puede entrar y diligenciar los formularios, ¿bien? Entonces, para que quede claro, vuelvo y repito, los administradores no van a gestionar los usuarios del talento humano, sino va a ser directamente el operador. Para proceder a inactivarlo, pues es lo mismo que acabamos de hacer, la misma búsqueda, simplemente se le quita el check y se inactiva el usuario en el módulo de creación o inactivación de usuarios del talento humano de la unidad de servicio. Listo, hasta aquí nosotros, digamos, terminamos nuestra presentación. Vamos a abrir los micrófonos, por favor levantan la mano para hacerlo de manera organizada. Vamos a dar respuestas a sus preguntas y pues los escuchamos. Entonces, inicialmente la señora María Jacqueline estaba alzando la mano. La escuchamos. Buenos días para todas y todos, deseándoles un feliz día. Bueno, una de mis preguntas es, para el caso del Centro Zonal Puerto Rico, nosotros aplicamos las líneas bases en el mes de marzo al 100% de las unidades, pero la situación ha cambiado, de acuerdo a la situación que está presentando el país, muchos padres no están llevando a sus niños a las unidades de servicio y manifiestan que desean seguir en la atención remota. Desde la sede nacional se creó una ruta donde nosotros cargamos las líneas bases en Excel. Se puede cambiar esas bases colocando la actualización de las líneas bases que se están realizando. ¿Cuándo nos enviarían ese memorando para entonces darle la instrucción a las EAS que hagan nuevamente la línea base? La coordinadora la semana pasada tuvo varios comités con nuestras diferentes EAS y se les solicitó nuevamente actualización para el 28 de mayo. Pero mi pregunta es, de acuerdo a la información que ustedes nos están dando, ¿cuándo vendría ese memorando? Y entonces ya no se manejaría el Excel, o cómo sería esa situación cuando todavía no está habilitado el módulo de apertura en el Cuéntame. Muchas gracias. María Jacqueline, muy importante tus preguntas. Yo voy a dar como una parte y si quieren Kelly y Dianita me complementan. Súper importante la pregunta que tú haces, María Jacqueline, del tema de la actualización. Y en el transcurso de la conversación que hemos tenido, Kelly lo mencionó varias veces y es que la actualización debe realizarse de manera permanente. O sea, nosotros de alguna manera entendemos cómo funciona el tema con los operadores de que generalmente les dan unas fechas límites para hacer alguna acción de temas de registro de información, pero aquí el operador o el talento humano de la unidad de servicio, los agentes educativos, deben hacerlo de forma permanente, es decir, cada vez que cambie alguna situación frente a los temas de diagnóstico del niño, del agente educativo o de la unidad de servicio, pues debe actualizarse esa información en el sistema, es decir, deben entrar y volver a digitar la información. Ustedes ponen una fecha, que al 28 de mayo. Sin embargo, pues esto no es un estándar porque, como les menciono, debe ser una actualización permanente. Puede ser que un niño en este momento no tenga síntomas, pero mañana sí tenga síntomas y en 3 días se le diagnostique que tiene COVID, que la prueba salió pues con COVID. Entonces, resulta que hoy no tenía nada, ustedes tenían el formulario normal o el agente educativo tenía el formulario diligenciado, no sé, hace 15 días. Resulta que mañana ya el niño va a decir que tiene síntomas, entonces hay que incluirlo dentro de los formularios y ya en 3 días cuando le dan la prueba, pues en 3 días tienen que volver a actualizarlo. Entonces es importante que empecemos a manejar esa dinámica y la misma conversación desde todos los niveles, regional, centro zonal y nacional, para decirle a los operadores, hey, cuando tenga una alarma, cuando haya algún cambio, regístrelo directamente en el sistema de información. Frente a los Exceles pues quedan en el repositorio que se les abrió la ruta para cargarlos, pero a partir del día de hoy, apenas habilitemos los formularios, pues para nosotros es asignar simplemente los permisos para los roles que van a visualizar estos formularios. Ya los formularios están listos en ambiente productivo. Entonces, a partir del día de hoy ya pueden empezar el registro de información
y la actualización permanente. Frente al comunicado, no sé, Kelly, que si quieres complementar. No, en el memorando que se envió la semana pasada dice que la línea base se debe cargar en el sistema de información cuenta. Pues el comunicado ya está. Sí, sí, señora, en la línea, en la semana pasada dices que se debe cargar, pero todavía no está habilitado y de acuerdo a lo que dijo de que se van a incluir, se va a poder incluir los niños mayores de 2 años, a ese memorando me refiero. Y me surge otra pregunta de acuerdo a la respuesta. Cuando van a ingresar niños en alternancia, digamos que el papá dice que si quiere ingresarlo, hasta donde yo tengo entendido, eso debe ser autorizado por el supervisor del contrato. ¿Cómo vamos a poder manejar eso si de pronto el talento humano va a manejar esa información y el supervisor del contrato no va a tener el manejo todo el tiempo de saber cuándo ellos hacen actualizaciones de líneas bajas, que supongamos que mañana 5 padres van a la unidad de servicio y dicen que no, que ellos quieren que su hijo entre en alternancia, porque eso requiere un ajuste de presupuestos y todo. No es lo mismo un niño que está en alternancia al que está en remota. Hay que cambiar la ración y todo. ¿Cómo se va a manejar esa Pues es que situación? justamente por eso sí se sistematiza la línea base, para que el supervisor, entre otras, pues tenga información actualizada y lo pueda mirar en el sistema directamente y puedan hacer los análisis que requieren en el marco del contrato. Claramente, pues eso va digamos, en el acompañamiento que se hace a la ejecución del contrato, porque ustedes saben que hay un procedimiento para la atención presencial, entonces pues tienen que estar en conversación directa para generar ese procedimiento. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no quiere decir que porque estamos subiendo la línea base en el sistema Cuéntame, pues digamos que las unidades de servicio van a poder, pues digamos que abrir y hacer la atención presencial, pues como crean, sino que el procedimiento sigue. El procedimiento está dispuesto en los Ah, listo. anexos técnicos operativos. Sí, ya eso me Ay, da más tranquilidad. Ya es subir la pre- información, más sigue todo el proceso como tal, como lo claro. dice el anexo en la Sí, resolución. exactamente. Lo que pasa es Listo. que la línea base, ustedes saben que el anexo tiene también una parte que es seguimiento y monitoreo. El seguimiento y monitoreo, pues justamente tiene que ver con esa actualización constante de la línea base, porque la línea base es la que nos dice de manera, digamos, en tiempo muy casi, no así real, porque no es así, pero sí, digamos que muy actualizado el tiempo, como si se han presentado casos de COVID, como decía John, si hay sospechas de COVID, si hay niños que antes iban, que la familia quería que fueran a la atención presencial y ya no, o viceversa. Entonces, esa es la idea de tener la información para poder hacer el monitoreo y que el monitoreo lo podamos hacer a todo nivel, tanto la ES como el supervisor del contrato, como la dirección regional y como la sede de la dirección general. Frente a la primera parte de tu pregunta, tú decías que los Excel se cargaban en un repositorio que generó la sede de la dirección general. Yo personalmente no conozco eso, digamos que nosotros no hemos pedido los Excel de las líneas bases justamente porque pues se van a cargar en el sistema Cuéntame y pues nosotros digamos que no haríamos mucho con los Excel. Entonces, no sé si hay, si te refieres al plan de reapertura regional en vez de la línea base. Ahí me quedó como la duda, No, porque nosotros no pedimos cargarlos. de pronto pienso que pudo haber sido una estrategia de la regional, de pronto Ok. para monitorear en este momento. Disculpe, Kelly, ¿cuándo saldría entonces el memorando donde dice que los niños menores de 2 años ya pueden ir a las unidades de servicio? Usted me recuerda, es que no me pude conectar a tiempo. ¿Cuál es la resolución del Ministerio de Educación? Es el lineamiento. Ya se los ponemos en el chat. Y Ah, esperamos que el memorando salga entre hoy y mañana. Ujú. muchas gracias por darme Con respuesta a mucho las gusto. inquietudes.
Listo, entonces bajamos la mano por favor y seguimos con Luis Enrique Parente. Luis, lo escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, primera pregunta. ¿Vamos a tener algún reporte sobre línea base? ¿El sistema va a tener esa información? ¿Cómo sacar o no lo van a subir a la ruta NAS? No, nosotros, o sea, la respuesta es sí, estamos trabajando para generar los reportes directamente por aplicativo. La idea también es tener unos reportes generados por, digamos, la base completa, pero ustedes van a tener acceso por aplicativo. Esos reportes, pues, sacamos los módulos, empezamos la recolección de información y esperamos que la Dirección de Información y Tecnología genere los reportes rápido para que ustedes lo dispongan la información. Listo. Inge, otra pregunta. Ya que nos dijeron que en el transcurso del día nos van a habilitar el módulo sobre línea base, ¿cierto? Qué pena con ustedes, si ustedes ya no tienen algún manual o algo así para comenzar a capacitar a las entidades administradoras. No, en este momento no hay manuales, está la videoconferencia para que ustedes puedan hacer uso de ese material, lo descarguen. De todas maneras, les recomiendo que ustedes puedan hacer también digamos, generar como en la misma capacitación que ustedes hagan un video, por lo que, digamos, la información que nosotros estamos respondiendo acá, pues es uso del ICBF también, pero por ahora no van a haber manuales. Listo, Inge, esa era mi pregunta, muchas gracias. Listo, Luis, muchas gracias, bajamos la mano, continuamos con Marlon Andrés Correa. Buen día. Yo tengo una inquietud con respecto a la creación de los usuarios. Listo, es claro que lo va a crear la EAS como tal. Cuando su merced nos mostró el MTS, me queda la inquietud de si a ellos les va a llegar el usuario por lo menos, pues porque la contraseña su merced hizo que iba a ser genérica. Esa contraseña no las va a compartir a nosotros, pero a ellos les va a llegar la contraseña de casualidad o simplemente les va a llegar un correo con el usuario o cómo vamos a saber el usuario del talento humano en sí. El proceso es totalmente igual a como lo creamos nosotros por pantalla, sino que aquí lo que está haciendo es que la entidad administradora crea el rol de PIEAS es el que crea, se le habilita para crear esos usuarios. A él le llega el correo electrónico, efectivamente, y una vez le llegue el correo electrónico, pues necesitaríamos compartirle la contraseña. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente como generar un comunicado, yo creo, a todas las entidades administradoras, digamos a nivel regional, que se genere ese comunicado, informando que la contraseña, que se habilitan los módulos y que la contraseña para cuando se crea el usuario va a ser la que yo les envíe en un ratico por el chat. Listo, entonces todos van a quedar con el mismo rol, PI usuario EA, ¿cierto? Para poder visualizar esos módulos de la línea base. No, el de PI usuario EA se mantiene igual. El Sí. rol que se crea para el talento humano es talento humano, como tal, el que yo les acabo de mostrar ahí por el MTS. Ok, y si alguna persona ya estaba creada como talento humano, ¿va a tener dos roles? O sea, me refiero, el rol PI usuario EA puede ver los módulos de línea base, ¿sí? Sí. Y aparte el rol talento humano también va a poder ver esos módulos, son los módulos. Van a ver los módulos de apertura, sí, señor. Listo, vale, gracias. Ok. Listo. Continuamos con Marta de Boyacá. Hola Inge, buenos días para todos. Me quedó una dudita frente al rol o al nuevo rol que van a tener el talento humano para la línea base. Este talento humano, ¿qué más modificaciones puede hacer en el Cuéntame o si solo va a tener permisos
para el módulo de línea base? Va a tener permisos para los módulos de línea base, los 3 formularios que acá estamos mostrando el día de hoy, el de información de beneficiario e información de talento humano. Listo, Inge, gracias. Listo, Marta. Si quieres bajamos la mano. Dolly, adelante. Y pues ya prácticamente resolvió las dudas. Es que me tenía también mucha duda con qué permisos podía tener esa persona en el sistema y si podía ver todo lo que tiene que ver con el rol de usuarios centros, digamos EA, porque ya pues en ese caso ya pues como la preocupación de que el operador cree los usuarios sin ningún control. No, no es sin ningún control. El control los tiene el sistema directamente. O sea, el control está en que la persona tiene que estar vinculada a la unidad de servicio, los datos deben estar correctos, o sea... entonces se pierde toda esa información que se pedía antes. Es que yo lo voy como de acuerdo a las auditorías que siempre se han manejado, que piden unos formatos establecidos. No, Dolly, no es que se pierda ningún tipo de información. O sea, la información que está registrada en los módulos de talento humano se mantiene. Y es a partir de esos datos que se crea el usuario del talento humano en las unidades de servicio. Entonces, cuando digo información, ingeniero, yo me refiero, digamos, a los requisitos que se les pedía para crear los usuarios. Entonces, digamos, como un certificado de representante legal y todo eso. En ese orden de idea, digamos, eso ya no sería un requisito para poder crear ese talento humano, ese usuario con ese rol. Dolly, se mantienen las mismas líneas y la misma directriz para la creación de usuarios del operador. Aquí lo que estamos haciendo es automatizando el proceso de la generación de usuarios, de agentes educativos y talento humano para el ingreso de los formularios de aperturas, ¿sí? O sea, a esas personas pues no se les va a pedir porque directamente lo va a hacer el operador, pero se mantiene la creación de usuarios de los otros roles, que es el que entra directamente a Cuéntame, a crear niños, a crear agentes educativos, a vincular pues, la atención del niño, la desvinculación. O sea, eso se mantiene y se mantiene igual claro. en línea de soporte con los formatos y con la fotocopia del documento de identidad de cada persona que es avalada por el representante legal por medio del call center. Todo eso se mantiene para esos roles. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es precisamente evaluando que el sistema permita automáticamente la creación de agentes educativos en la unidad de servicio. ¿Listo? Ok, Inge. Y en una consulta, digamos, en ese orden de ideas, si un talento humano, porque la mayoría, digamos, los que en algunas modalidades registran la información en el Cuéntame son los auxiliares administrativos, ya tienen un usuario, ellos no habría necesidad entonces de que el operador creara el usuario, ese rol, digamos, talento humano por el Cuéntame, teniendo en cuenta que el rol PI, digamos, EA les permite visualizar todo. Pero el rol de PIEAS no les va a permitir visualizar los módulos de aperturas. Pero usted le decía a Marta que sí, ¿o no? Por eso, lo que me estás preguntando es que si ellos no lo crean, y yo te estoy respondiendo que sí lo deben crear para que lo puedan visualizar. O sea, lo tienen que activar, entrar al módulo y activar el rol de talento humano para que queden los dos roles y puedan visualizar. Okay. O sea, ¿qué estamos garantizando acá? Que el agente educativo esté vinculado a la unidad de servicio. Sí, señor. Para poder hacer el diligenciamiento de los formularios. Y en ese orden de ideas, si yo le activo a ese usuario que venía con ese usuario, digamos, PI usuario EA, él le tocaría cambiar la contraseña, a él entrar y activar su rol de también talento humano. Tendríamos que hacer la prueba en el momento en que lo activen, cómo aparecería ahí el tema de la contraseña. Si se la cambia o si es necesario, pues actualizarla. Ok, muchas gracias. Ok. Yo me pregunta, con respecto a eso, ¿el sistema va a preguntar con qué rol quiere entrar? O sea, creo que en lo que entendí es que si a una persona se le asignarían 2 roles. ¿Es lo que entiendo? No, recordemos que en el MTS cuando hay más de un rol, él coge automáticamente los permisos de cada módulo y se los activa. O sea, los roles lo que nos hace es diferenciar los permisos que tienen para cada módulo o para cada pantalla. Entonces, teniendo los 2 roles, pues va a tener toda la opción de tener todos los módulos activos. Listo, vale, gracias. Listo. Ronald de Guajira, lo escuchamos.
Y una dudita básica. La EAS es la encargada de determinar a quién crea o a quién no crea. ¿Ellos deben tener la obligatoriedad de crear solo agentes educativos o al talento humano que ellos dispongan para este proceso? El módulo lo que hace es evaluar que el usuario que se va a crear esté vinculado a una unidad de servicio. Y recordemos que solo nosotros registramos información de lo que está en los manuales operativos de acuerdo a cada una de las modalidades. Entonces, contando con eso, pues no debería haber ninguna otra persona diferente a la que está trabajando en la unidad de servicio. Ahora, ellos son los que escogen quién va a entrar a la unidad a hacer el diligenciamiento de los formularios de aperturas. Puede ser el coordinador, la persona administrativa de la unidad de servicio, los agentes educativos que están directamente con los niños, la psicopedagoga, o sea, ellos son los que escogen quién va a trabajar y quién va a diligenciar esos formularios y quién va a mantener actualizada la información, ¿sí? Porque esto debe ser periódico, como hemos venido diciendo pues en el transcurso de la mañana. Ok, listo, Inge. ¿Esta actualización por parte de la EAS aplica para todas las unidades de servicio que van a aceptar la alternancia? O sea, ¿solo esas o todas en general? Todas las unidades de servicio deben hacer la línea base. ¿Cierto, Kelly? Así es el 100% de las unidades de servicio. Ok. Listo, Inge, gracias. Listo. Bajamos la mano, porfa. Cristian. Buenos días para todos. He tenido un poco de intermitencia en la conexión, entonces no sé si de pronto lo que voy a preguntar ya lo hayan respondido. Lo primero es, ¿existe algún tipo de reportes de esta información que se está diligenciando? Sí, Cristian, ya lo habían preguntado. Vamos a generar unos reportes por pantalla. En este momento están en la etapa de desarrollo. Listo, y la segunda es, no me quedó muy claro lo de los usuarios. O sea, como tal, en este momento todos los usuarios de Cuéntame de las EAS tienen un usuario adicional que digamos sería el mismo usuario, raya al piso TH. ¿Esa es la pregunta? No, Cristian. Pues lo invito a que miren el momento en que hacemos la presentación del módulo de talento humano, pero prácticamente el resumen es que con este tema de reaperturas, el operador, el que tiene el rol en este momento PI EAS, va a tener la opción de tener una pantalla donde le dé check a todas las personas que estén que estén vinculadas a la unidad de servicio, las que él decida para hacer el diligenciamiento de los 3 formularios de aperturas. Lo que va a hacer en esta opción o esta pantalla es que automáticamente crea un usuario con el rol de talento humano para poder ingresar a registrar los formularios. Ya lo entiendo, o sea que básicamente, un ejemplo, digamos, la persona administrativa de la EAS, un ejemplo aquí en Guaviare, podría inactivar a los usuarios que aparecen ahí y dejar solamente activo el que él quiera que se responsabilice del cargue de esos formularios, ¿es así? Él entra y activa inicialmente. Cuando lo activa, lo crea en el módulo transversal de seguridad. Una vez la persona se retire de la unidad de servicio o pues prácticamente es cuando ya no trabaje con el operador, tendrán que entrar y quitarle el check para inactivar el usuario. O sea que actualmente nadie podría entrar a los formularios todavía, tendrían primero que activarse. Claro que sí. Ok, listo, gracias. Ok. Listo. Harold, por favor, bajamos la mano las personas que ya no tienen más preguntas. Harold, adelante. Buenos días. Mi pregunta es lo siguiente. Bueno, son varias preguntas. Es más con respecto a cómo funciona el módulo. Digamos, para el tema es que vi que todos están en presencialidad, sí. Entonces, pues no me quedó muy claro cómo hacemos para pasarlos a no. Simplemente con la primera pregunta de todas las encuestas. ¿O cómo? Esa es la primera pregunta. Harold, hay preguntas específicas en los formularios que determinan la no presencialidad, ¿sí me entiendes?
esas preguntas pues ya están determinadas en el formulario. Entonces, pues en el momento en el que digamos, no se responda no a una pregunta de esas, pues simplemente va a cambiar la decisión a no presencialidad. Ok, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que, digamos, yo vi que tú entraste, digamos, a cada niño, a la información específica, y había un más cuando entrabas. Ese más es para cuando necesito hacer la actualización de eso que decían que si había cambiado de opinión el papá o si se había diagnosticado COVID. Cuando tú le das a agregar, pues agregas una nueva encuesta. O sea, es la misma funcionalidad de agregar de todas las pantallas. Ah, listo. Y la tercera pregunta es que vi un módulo que se llama preguntas algo, pero ese no. Sí, ese módulo no lo expusimos porque es un módulo de administración donde nosotros pues parametrizamos las preguntas de los formularios. Entonces en ese no tienen injerencia ustedes, ni las EAS, ni el talento humano. Por eso no lo expusimos. Ah, listo. Muchísimas gracias. Serán las preguntas. Listo. Jeffrey, ¿tiene preguntas? Ana indicó que el número de teléfono era editable. Mi pregunta es, cuando se corrige de pronto ese teléfono, ¿automáticamente también se corrige en el módulo de beneficiarios como tal? Sí, sí, queda corregido allá. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, la idea de este dato, y si ustedes se han dado cuenta, desde diferentes tipos de recolección de información, hemos dejado abierto este campo, al igual que la dirección, para que entre el último dato que se tenga. O sea, me refiero que, digamos, por Bienestar App, ustedes lo pueden actualizar ese dato, se puede actualizar por el módulo en este momento de reaperturas o por el módulo normal de información del beneficiario, perdón, del beneficiario. Pueden actualizar esos datos para que nosotros podamos tener el último teléfono registrado o la última dirección registrada como una fuente única. ¿Sí? Digamos que todos esos datos en el momento en que los actualicen queda pues en el mismo campo, en la misma base de datos. Listo, creo que no hay más preguntas. Las manos que yo veo levantadas acá en el aplicativo pues son personas que ya intervinieron. María Alejandra. Quindío, porfa. María Alejandra, adelante. Gracias. Tengo dos preguntas, qué pena si de pronto la mencionaron, pero he tenido dificultades de conexión. La primera, inmediatamente se inicie la digitalización en Cuéntame, ¿dejamos de usar o dejamos de actualizar la línea base en formato Excel o simultáneo le debemos decir a los operadores que deben tener el Excel, irlo actualizando y a la vez digitalizando en Cuéntame? Es la primera. La idea es no hacer doble proceso, es decir, nosotros tenemos que en el instituto, digamos, alinearnos para no hacer la misma función dos veces y mucho menos que un operador tenga que hacerlo también dos veces. Entonces, una vez abramos los módulos de Cuéntame el día de hoy, ya pueden dejar de utilizar los Exceles y pues ya la información va a estar guardada y almacenada en una única base. Listo. Segunda pregunta, gracias. Nosotros en el Centro Zonal tenemos pues usuario, contraseña Cuéntame, supervisores, enlaces técnicos. Para nosotros tener acceso a los reportes, a visualizar lo que ha ingresado el operador respecto a línea base, ¿debemos solicitar un permiso específico o simplemente nos va a aparecer de pronto ahí la opción del módulo? No hay que solicitar ninguna opción, solicitar algo específico. Nosotros en el momento en que ya se saquen los reportes, ya estén los reportes disponibles, lo pondríamos para errores de ustedes. E incluso le invito, si hay algún reporte que usted conozca o que sea necesario y no lo tenga sobre su perfil, por favor escríbale al administrador de su regional para que nosotros podamos asignarle los permisos. Le escriben a ellos y a través de ellos pues nosotros nos comunicamos. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. A usted muchísimas gracias. Quindío, me decía, Ana Milena. Hola, buenos días. John, ¿va a haber algún plazo para cumplir el 100% de este registro? ¿Van a dar una fecha? Por parte de la sede nacional, no.
O sea, nosotros no damos, tú conoces, nuestro proceso es permanente y debe ser actualizado permanentemente. Entonces, como les decía, una vez haya algún cambio, es necesario que el operador entre y actualice todos los formularios o el formulario que se requiera de la línea base. Listo, gracias. Gloria Liliana Maya. John, hola, buenos días. Yo tengo una observación, pues decirles que recuerden que los convenios de la Regional Antioquia tienen perfiles diferentes al perfil de las entidades, para que lo tengan en cuenta para incluir las mismas funcionalidades, por favor. Claro que sí. Buenos días. Sí, señor. Yo tengo una inquietud que está relacionada, bueno, por lo menos en este momento, pues ya las SEAS tienen aplicadas sus líneas de base. La inquietud es, ellos tendrían que hacer hoy mismo actualización de esta información a nivel de Cuéntame, pues eso teniendo en cuenta de que ya nosotros nos encontramos revisando esa información, toda vez de que cierta proporción de primera infancia deben iniciar la atención presencial el día 1 de junio. Digamos, estamos como sobre el tiempo, entonces, digamos, esto genera como una especie de choque, pues, de parte de los profesionales al momento de, digamos, ya la secuencia que llevamos en la revisión de esas líneas de base. Entonces, no sé, desde ese punto de vista, si ellos tendrían que hoy mismo proceder ya a cargar toda esa información, pues eso teniendo en cuenta también el poco tiempo que tenemos para hacer este proceso. Yaira, mira, digamos que la generación de estos formularios, lo que buscamos nosotros es tener el menor impacto allá en la regional. Yo, ¿qué considero frente a la situación de ustedes? Que continúen el proceso como lo están trabajando, digamos, con los Exceles que han venido trabajando y estudiando y analizando pues de lo que entregaron los operadores. Sin embargo, el tema de empezar a digitar la información, pues también debe llevar un tiempo, primero de capacitación, de poderles informar a los operadores, que eso pues en la regional deben tomar las acciones y programar como esas capacitaciones, esas reuniones que deben hacer con los operadores. Y a partir de eso, pues empezar el diligenciamiento de la información. Entonces, o sea, nosotros no podríamos decir que ya tienen que empezar a registrar, que esta misma tarde todo el país empiece a registrar la información, puesto que obviamente vamos a tener unos tiempos en los que la gente va a asimilar los formularios y van a tener que empezar a registrar la información. Entonces, para no tener ese impacto, lo que les aconsejo es mantengan ustedes el trabajo que vienen realizando, pero paralelamente empecemos a formar, a informarles también a los operadores que ya tienen activos los formularios, cómo se van a registrar la información, digamos que toda esta situación, y a partir de eso pues ya que empiecen ellos a registrar la información lo antes posible. Listo, sí señor, me queda claro ahora sí, porque pues digamos si era una preocupación, porque si es un cambio y pues bueno, si eso se va a hacer progresivo, pues eso me parece perfecto. Gracias. Yo aprovecho para decirles que en el chat hay varias cosas. Uno, la lista de asistencia para que por favor registren su asistencia. Dos, el lineamiento del Ministerio de Salud, donde se habilita la atención a menores de 2 años. 3, la presentación la cargó Juan Felipe García. Y 4, les puse también el memorando que se envió la semana pasada frente a las orientaciones de atención en el 2021, donde se hace explícito que la línea base se debe cargar en el sistema de información Cuéntame y se debe actualizar la información cada vez que hayan cambios en las variables del instrumento.
Como dijo John, al final de la reunión quedará la grabación en el chat disponible para todos. Listo, creo que no hay más preguntas, entonces pues nos alcanzamos a No, pasar. disculpen, buenos días. ¿Sí? ¿Sí, señora? Hola, Mayerly Saurí de la Regional Cesar. Kelly, buenos días, ingeniero, qué pena. Es aprovechar, Kelly, ya que las directrices, digamos, están cambiando, es decir, que la modalidad FAMI también tendría que diligenciar línea base. Sí, Mayerly, ¿cómo estás? Sí, así es. Bien, sí, señora. Ah, ok, o sea, pero eso va a venir también en el memorando, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, muy amable. Eso, qué pena, tengo una inquietud con relación a las preguntas relacionadas, digamos, la línea de base que se le aplica a la infraestructura para la modalidad sobre todo desarrollo infantil en medio familiar, teniendo en cuenta que, digamos, las exigencias no son pues tan iguales a como se piden o se solicitan a la modalidad institucional. Porque pues digamos ahí son variables como muy específicas y muy exigentes para la modalidad, digamos, CDIs, hogares infantiles, entonces no hay una manera de que se pueda ajustar un poco más esa parte de la línea de base en cuanto a infraestructura. Pues digamos que las variables que se incluyeron son las variables mínimas para cualquier modalidad. Frente a los espacios, pues claramente, por ejemplo, en FAMI o en desarrollo infantil en medio familiar o en HCB, pues no van a tener 20 espacios, sino pues van a tener un espacio, que es el espacio donde se realiza el encuentro grupal. Pero igual pues se debe tener la información de la ventilación, si tienen acceso a servicios y demás. Al final de ese formulario, así como lo decía John, al final de ese formulario de infraestructura, se hace una pregunta de si la infraestructura, digamos, cumple con las condiciones para la bioseguridad. Pero las preguntas